¿Sabías que, cuando Cáncer y Escorpio se encuentran, no es cualquier encuentro? Es una de esas conexiones que pueden hacerte pensar que el destino realmente existe. Pero, ¿es esta unión un cuento de hadas, o una tormenta emocional disfrazada de romance? Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de una de las parejas más intensas del zodiaco, Cáncer y Escorpio. Dos signos de agua. Dos almas sensibles. Dos corazones que sienten profundo, pero que también pueden lastimarse igual de hondo. ¿Qué pasa cuando alguien tan emocional como Cáncer se enamora de alguien tan intenso como Escorpio? ¿Se protegen mutuamente, o terminan hundiéndose juntos? Este no es solo un análisis de astrología. Es una guía para que tú, sí, tú, entiendas si estás en una de esas relaciones donde todo puede ser magia o caos. Así que, si alguna vez has sentido que tu amor con un Cáncer o un Escorpio es de otro mundo, quédate. Porque aquí descubrirás si tu intuición estaba en lo cierto. Y sí, también vamos a decir algunas verdades que a más de un Escorpio le van a picar. Y que a más de un Cáncer le van a doler. Pero no te preocupes, lo haremos con amor. ¿Listos? Vamos allá. Conexión emocional. Cuando Cáncer y Escorpio se cruzan en el camino, algo poderoso sucede. Se reconocen. No es solo atracción física, o coincidencias superficiales. Es una energía que los envuelve, como si hablaran el mismo idioma, sin palabras. Son signos de agua, y eso lo cambia todo. Ambos están hechos para sentirlo todo con intensidad. Para amar con el alma. Para mirar más allá de lo evidente. Y eso crea un vínculo único. Cáncer, con su ternura y necesidad de proteger, encuentra en Escorpio a alguien fuerte, determinado, casi indomable. Pero que, en el fondo, solo quiere ser amado con sinceridad. Y Escorpio, con su profundidad emocional y ese misterio tan magnético, se siente fascinado por la dulzura y la calidez emocional de Cáncer. Aquí hay magia real. Porque Escorpio no se abre con cualquiera. Pero con Cáncer, baja la guardia. Y Cáncer, que es tan cuidadoso al entregar su corazón, siente que Escorpio puede ser ese refugio seguro, siempre que no lo hiera. Juntos, pueden crear una conexión emocional tan intensa, que incluso el silencio entre ellos dice más que 1000 palabras. Hay miradas que se entienden, caricias que sanan, y momentos que parecen salidos de una película romántica. Cáncer ofrece contención, comprensión, y un amor que no exige, que cuida, que protege, que escucha hasta el alma. Y Escorpio, aunque muchas veces se muestre distante o sarcástico, en realidad solo está buscando a alguien en quien confiar sin miedo. Lo más hermoso de esta conexión es que, cuando funciona, no necesitan grandes discursos. Se bastan con la intuición. Se sienten. Se sostienen. Se leen el alma. Y aunque tengan diferencias, en el fondo ambos quieren lo mismo. Un amor que los entienda, que los respete, y que no los traicione jamás. El desbalance. Pero claro, no todo es conexión mágica. Porque cuando Cáncer y Escorpio se aman, también se exponen a lo más frágil de cada uno. Aquí es donde las cosas se complican. Escorpio es intenso, pero también puede ser controlador. Y a veces, su necesidad de tener el mando lo lleva a invadir espacios que Cáncer valora mucho. La paz, la armonía, su refugio emocional. Y Cáncer, aunque parece tranquilo y suave, tiene un límite muy claro. No tolera la crítica hiriente, el sarcasmo excesivo, ni las explosiones de mal carácter. Por más amor que sienta, su sensibilidad no va a permitir que lo maltraten. Y sí, Escorpio puede llegar a ser duro. Tiene esa forma de amar tan intensa, que sin querer, puede herir. Y cuando eso pasa, Cáncer se cierra, se protege, se aleja, sin avisar. Ahí es cuando Escorpio se pregunta: ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? Y la respuesta es simple. Se fue a cuidar su mundo interior. Porque Cáncer ama con todo. Pero también se hiere con todo. Y aunque no lo parezca, guarda rencor. Es de esos que perdonan, pero no olvidan. Y si Escorpio no aprende a cuidar sus palabras, sus impulsos, y esa energía intensa que lo caracteriza, puede perder a su cangrejito sin siquiera darse cuenta. Así que, aquí hay una lección importante. No se trata solo de cuánto se aman, sino de cómo se tratan cuando se lastiman. Y si no aprenden a manejar ese desbalance emocional, la relación puede volverse una montaña rusa peligrosa. De esas que empiezan alto y terminan en picada. Los límites.
En una relación entre Cáncer y Escorpio, los límites no son un lujo, son una necesidad. Y es que, aquí nadie puede jugar a ser el jefe. Porque aunque Escorpio tiene esa personalidad dominante, misteriosa, que impone, Cáncer no es tan manejable como parece. Sí, puede ceder al principio. Puede dejar que Escorpio tome el control durante un tiempo. Pero cuando la relación empieza a ponerse seria, Cáncer saca las pinzas y pone las cartas sobre la mesa. Y lo deja claro. Yo te doy lo que tú me das. Así, sin rodeos. Escorpio tendrá que entender que el carácter dulce y pacífico de Cáncer no significa que sea débil, ni ingenuo. Significa que elige el amor antes que la pelea. Pero no por eso va a dejar que lo pasen por encima. Aquí, el equilibrio es vital. La relación tiene que ser 50 y 50. Mitad y mitad. Entrega mutua. Respeto compartido. Transparencia total. Escorpio tendrá que entregar su amor sin reservas. Su confianza, sin dobles intenciones. Y si lo hace, Cáncer lo recompensará con una lealtad inquebrantable. Con caricias. Con dulzura. Y con un amor que se siente como hogar. Pero ojo. Si Escorpio juega con la manipulación, con las verdades a medias, o con los celos disfrazados de protección, Cáncer lo va a detectar de inmediato. Y no lo va a permitir. Porque Cáncer no busca drama. Busca paz. Y aunque le duela, es capaz de irse sin mirar atrás si siente que su tranquilidad está en riesgo. Así que sí, los límites deben ponerse desde el principio. Antes de que el amor los arrastre tan profundo. Que no sepan cómo salir. Cuando duela. El verdadero amor. Cuando Cáncer y Escorpio logran encontrar ese punto medio. Lo que se forma entre ellos no es solo una relación. Es un refugio. Porque cuando Escorpio ama de verdad, se transforma. Su intensidad ya no es una carga, sino una fuerza protectora. Se vuelve leal, atento. Y sorpresivamente, muy tierno. Y cuando Cáncer se siente seguro, amado y respetado, florece. Da lo mejor de sí. Entrega. Calidez. Detalles. Ternura. Se convierte en el compañero más amoroso que uno puede tener. Y entonces, sucede algo mágico. Los dos se sienten completos. Escorpio, que suele desconfiar de todo y de todos, encuentra en Cáncer a alguien que no quiere manipularlo, ni dominarlo, ni traicionarlo. Solo quiere quererlo, cuidarlo, entenderlo. Y Cáncer, que a veces vive atrapado entre sus emociones y su miedo al rechazo, encuentra en Escorpio a alguien que no lo juzga por sentir tanto. Al contrario, lo abraza en sus momentos de melancolía, lo acompaña en silencio, y lo protege con una fuerza que lo hace sentir en casa. Juntos, pueden vivir una historia de amor que es profunda, intensa, emocional y transformadora. De esas que no se olvidan, que marcan, que enseñan. Y sí, claro que habrá celos, desacuerdos y días complicados. Pero también habrá noches de confesiones sinceras, risas espontáneas, miradas que lo dicen todo, y una química que se nota incluso cuando no se tocan. Cáncer y Escorpio pueden ser pareja, amigos, amantes, cómplices, lo que ellos quieran. Porque cuando se aman desde el respeto, no hay barrera que no puedan romper juntos. Y si logran mantener esa conexión emocional viva, el amor entre ellos puede ser de esos que, simplemente, no se acaban. Riesgos ocultos. Ahora bien, hasta las parejas más intensas y amorosas tienen sus puntos débiles. Y esta no es la excepción. Porque aunque Cáncer y Escorpio puedan amarse con locura, también pueden herirse sin querer, con la misma intensidad. Uno de los mayores peligros en esta relación es la monotonía. Sí, así como lo oyes. Porque cuando se sienten seguros, y ya establecieron el vínculo, pueden caer en una rutina emocional donde todo se vuelve predecible. Cáncer se acomoda en su zona de confort, y Escorpio se empieza a aburrir. Y cuando Escorpio se aburre, su humor se vuelve más sarcástico, más frío, y a veces usa ese humor oscuro que, para Cáncer, no tiene ni una pizca de gracia. Ahí es cuando empiezan los problemas. Cáncer se siente herido. Escorpio se siente incomprendido. Y lo que era una relación intensa, empieza a llenarse de silencios incómodos, discusiones innecesarias, y resentimientos. Además, está ese pequeño gran detalle. Los celos. Si no se hablan con claridad, si no hay confianza sólida, los celos pueden pudrir la relación desde adentro.
Y ni hablar de la manipulación emocional. Porque Escorpio tiene ese talento. Y Cáncer, aunque parece ingenuo, lo detecta. Y lo odia. Así que, si esta pareja quiere sobrevivir a largo plazo, tiene que romper con los ciclos tóxicos. Tiene que reinventarse. Tiene que hablar. Mirarse a los ojos. Y recordar por qué se eligieron en primer lugar. Porque lo que los une es fuerte. Pero lo que los puede separar, también lo es. Compatibilidad real. Llegados a este punto, hay algo que no podemos pasar por alto. La compatibilidad real no depende solo del signo solar. Sí, esta lectura está basada en Cáncer y Escorpio como signos principales. Pero la astrología va mucho más allá. Para saber si esta pareja tiene verdadero potencial, hay que mirar 3 piezas fundamentales del mapa astral. El Sol, el ascendente y la Luna. El signo solar representa quién eres, tu esencia. Pero el ascendente muestra cómo actúas, cómo te presentas al mundo. Y muchas veces, cómo empiezas una relación. Es tu máscara social. Y el signo lunar, ese sí que es clave. Revela cómo sientes, cómo amas, cómo procesas tus emociones. Es el lenguaje secreto del corazón. Así que no basta con decir yo soy Cáncer o yo soy Escorpio. Si el ascendente o la luna de uno de los dos choca con el del otro, puede haber fricción. Pero si armonizan, el amor fluye como agua. Por ejemplo, un Cáncer con luna en fuego será mucho más directo y emocionalmente explosivo. Un Escorpio con ascendente en tierra será más reservado y estable. Por eso, antes de sacar conclusiones, es importante conocer bien tu carta natal y la de tu pareja. Recuerda, el amor no solo se trata de los signos, se trata de las personas que los habitan. Reflexión final. Así que ya lo sabes. Cuando Cáncer y Escorpio se encuentran, el universo guarda la respiración por un segundo. Porque lo que está por nacer puede ser tan poderoso como frágil. Esta pareja tiene todo. Amor profundo, pasión intensa, lealtad absoluta. Y sí, también desafíos que pondrán a prueba su conexión. Pero si ambos aprenden a respetarse, a comunicarse con el corazón, y a no usar el amor como arma, pueden construir algo que muy pocos signos logran. Una relación emocionalmente invencible. Recuerda que la astrología no dicta tu destino. Solo te da el mapa. Y tú decides si lo usas para encontrar armonía, o para justificar el caos. El amor no entiende de signos, ni de reglas. Brota donde se le da la gana. Así que si tú eres un Cáncer que ama a un Escorpio, o un Escorpio que no puede dejar de pensar en su Cáncer, no ignores lo que sientes, pero tampoco ignores lo que necesitas. Y antes de decir, no somos compatibles, pregúntate, ¿estoy listo para conocerme, para entenderme, y para respetar a quien tengo al lado? Porque ahí empieza todo. Déjame en los comentarios tu experiencia. ¿Has tenido una relación con alguno de estos signos? ¿Fue fuego? ¿O fue agua que apagó la llama? Y si este video te resonó, no olvides compartirlo con esa persona especial, suscribirte al canal, y regalarme un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo esta magia con ustedes. Gracias por llegar hasta aquí, mis astros del zodiaco. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, luz y amor para tu corazón.